Pentecostés, bautízame, Señor, con tu fuego. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu presencia. Bautízame, Señor, con tu poder. Mi Dios, yo vine a adorarte, quiero hoy entregarte toda mi vida entera y tu amor eterno me llenará. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el Señor, gracias a Dios por esta oportunidad que nos da el Señor de servirle, porque es una oportunidad, hermano. Amén. Es una gran oportunidad que el Señor nos da cada día de estar con vida, porque pues al mismo tiempo, ¿verdad?, que nosotros estamos respirando, hay otros que están expirando, que ya no van a ver el día domingo, pues, y mañana menos. No sé cuántos saben que la situación está un poco complicada, que hay una tercera ola del COVID, pero yo creo, hermanos, que el Señor está con nosotros, con su pueblo. Claro, también debemos continuar cuidándonos, ¿verdad? Por el momento, el cubreboca, allá tenemos, ¿cómo se llama? Gel y la pistola, en caso de que algún hermano tenga COVID, a ver, le vamos a dar una ayudadita con la pistola. Tenemos una pistola ahí, pero todos están bien, ¿verdad, hermano? Pero no es pistola para matar, sino es una pistola para checar la temperatura. Entonces, hermanos, me da gusto verles. Ya, gracias a Dios, ya está con nosotros el hermano por allá. Me da gusto ver a Danielito, que ya está con nosotros, hermanos. Andaba ya por lejos, quién sabe, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí, mijo? Ahí está. Ah, me está jugando. Ahí está. Otra vez. Esta no es, mira. Esta no es el tema de hoy. Este fue el tema de ayer. Ajá. Bueno, no. A ver, ayúdamelo, por favor. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad que viene de parte tuya. La tomamos y creemos que estás con nosotros, Señor, que tú nos amas, que tú nos has dado este día para deleitarnos en tu presencia. Por lo tanto, Padre, en el nombre de Jesucristo te rogamos que tu Espíritu Santo sea con nosotros, que, Señor, nos des una palabra que sea apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, y que estas 5 unciones, Señor, se manifiesten en nuestras vidas. Danos, Señor, un espíritu de sabiduría para entender tu palabra, de revelación, Señor, para que caiga, Dios mío, en nosotros la enseñanza, Señor, en nuestro espíritu, en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, pues vamos a, no se alcanza a ver bien, pero bueno. ¿Por qué hace así, hijo? ¿Por qué se apaga y se enciende, Ángel? A ver, mire. ¿Por qué se apaga y se enciende? ¿Será el cañón? ¿Será el cañón? No. El cable. Ok. Bueno. Ok. Bueno, hermanos, ya parece que se controló.
Ahí está. Hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de las turbaciones. Ay, mira. A ver, otra vez. Las turbaciones. Es un tema, hermano, que pues no hemos compartido todavía hasta hoy. Aunque ya lo hemos hablado acerca de lo que va a suceder, hermanos. Este tema en general es el tema, hermanos, del preludio al día del Señor. O sea, todo lo que va a ocurrir antes del día del Señor, antes de la gran tribulación. Ya lo hemos platicado, ¿verdad? Y vamos a buscar, si usted trae su Biblia, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Ahí más o menos. No hay problema, nomás con que se quede en la pantalla. Ahí está. Bueno, entonces vamos a ver acá el texto del cual quiero, y que ya hemos estado viendo durante, hermanos, ya prácticamente vamos para la tercera semana que hemos estado hablando sobre este tema. Dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 1, pero en la versión latinoamericana, la Biblia latinoamericana. Pero hablemos, hermanos, de esa venida de Cristo Jesús, nuestro Señor. Salud. Entonces dice luego, y de nuestra reunión con Él, les rogamos. Fíjese, aquí ya vimos, ¿verdad? ¿A qué se refiere con la venida de Cristo acá, man? Aquí es la venida secreta, ¿verdad? No es la venida visible. Acá en esta reunión es la reunión es la episinagoge, ¿verdad? Porque en esta venida de Cristo va a ocurrir la episinagoge, que es la reunión con Cristo alrededor de Él o en derredor de Él, hermanos, para que se lleve a cabo el tribunal de Cristo, donde toda la iglesia va a ser juzgada. ¿Sí? Entonces, el verso 2 dice que no se dejen perturbar tan fácilmente. Y luego dice, no se asusten por manifestaciones del Espíritu o por rumores o por alguna carta que pasa por nuestra, que dicen que el día del Señor es inminente. Miren, no se dejen engañar de ninguna manera. Primero, tiene que producirse la apostasía. Miren la palabra que usa, hermano, producirse. O sea que la apostasía va a ser un hecho, va a ser algo que se va a hacer. ¿Sí? Anoche, no sé cuántos escucharon el tema de anoche, pero anoche estuvimos hablando de la ventana de Overton. Y la ventana de Overton, hermanos, es un movimiento, es un proceso que se lleva a nivel mundial en la sociedad, tratando de que, hermanos, se legalicen cosas que son aberrantes. Que se legalicen cosas como, por ejemplo, la pedofilia. ¿Cuántos saben lo que es la pedofilia, hermano? La violación infantil, que se permita, y otras cosas más como el aborto. Me mencionabas en la mañana los matrimonios igualitarios, algo así que se llama, ¿verdad? Entonces, hermanos, se tiene que producir, ¿sí? Va a hacerse un proceso en la mente de la gente. Y anoche, si usted quisiera, yo pienso que debería, ¿verdad?, ver la predicación de anoche, porque es un tema muy, muy interesante para la iglesia, hermanos. Y entonces dice que primero tiene que producirse la apostasía y entonces aparecer el adversario de la religión.
se va a oponer a todo lo que hable de Dios. El instrumento de la perdición, que es el hijo de perdición, el anticristo. Eso ya lo hemos visto, solamente que aquí lo puse con otra versión. Ahora, esto también ya lo vimos, lo que es la línea de tiempo. Y vimos, hermanos, en esta línea de tiempo que, a ver, voy a poner acá, ya aparece una flecha, y entonces ahí aparece el anti-arrepentimiento, que fue el tema de anoche, la ventana de Overton. Y, hermanos, luego viene la turbación. Por eso dice la Biblia, no se dejen perturbar, ¿sí? Y luego viene la apostasía, que es la gran rebelión, el gran alejamiento de mucha gente del Señor, en el cual usted no está, ¿entiende? Porque, bueno, no deberíamos estar, ninguno de nosotros. Ahora, de ahí viene el apocalipto, que es la manifestación del anticristo, del enemigo de la religión que acabamos de leer. De ahí, hermanos, ocurre la parusía, la venida de Cristo visible, ¿sí? Y entonces la iglesia es trasladada de la tierra a los aires y el Señor baja hasta las nubes, y ahí estaremos en una reunión con el Señor, hermanos, que se va a dar en un abrir y cerrar de ojos. Dice la Biblia, eso usted lo ha leído, pero va a ser en un abrir y cerrar de ojos esa reunión. ¿Cuánto dura una reunión de nosotros? Nada más aquí en la iglesia, 1 hora y media, 2 horas, pero esa reunión va a durar nada más menos de un pestañeo. Ya investigando esa palabra, no lo he hecho, honestamente, solamente que escuché a mi pastor que decía, en un átomo de tiempo, sea en, no sé cómo decirlo, milésima o una millonésima de segundo. O sea que va a ocurrir rápido, hermano. Porque como el Señor no está sujeto ni al tiempo ni al espacio, ¿sí? Entonces esa reunión puede ocurrir en un pestañeo y decir, ¿qué pasó? Me quedé dormido, soñé, vi que estábamos en una reunión o algo así. Entonces ahí se va a dar, hermanos, la episinagoge. Y en esa episinagoge se va a dar ¿cómo se llama? El bimá de Cristo, el tribunal de Cristo. Lo voy a ir repitiendo casi toda la semana otra vez para que nos vayamos familiarizando con ello. Y de ahí, hermanos, los que sean aprobados serán arrebatados, serán llevados a las bodas del Cordero. Y los que no van a ser regresados avergonzados y estarán en la pretribulación, en la tribulación, en la gran tribulación, hermanos, hasta aquí. Todos estos puntos lo vamos a ir explicando en la semana. Ya ayer explicamos el antiarrepentimiento, que es lo contrario del arrepentimiento, ¿sí? Y entonces, hermanos, acá viene la epifanía. Esta es la venida visible, donde todo ojo le verá. Acá no, acá es secreto. Ok, entonces, fíjense, acá puse la flecha. Nosotros estamos en esta parte de acá. Como ya le explicaba la otra vez, cuando nos hemos metido a algún zoológico, ¿verdad? Ahí en algunos lugares donde hemos ido, o en algún parque grande, aparece así un croquis, como un mapa del lugar. Y entonces dice hay una flecha donde dice, usted está aquí. Entonces, nosotros estamos aquí. No puse la flecha esta vez, pero estamos aquí, en esta parte. Esto ya se está dando. Esto ya. Ustedes han visto los movimientos gay que se hacen, hermanos, las marchas. ¿Qué quieren? Que se aprueben los matrimonios igualitarios, que se apruebe que ellos puedan adoptar niños. ¿Para qué quieren niños, hermano?
porque ellos saben que como ellos no pueden tener hijos, ellos quieren influenciar a otros, la mentalidad de ellos, para que se vuelvan homosexuales y, hermanos, se corra pues ¿cómo se llama? Esa conducta pecaminosa y sucia delante del Señor. Entonces, ya está esto, el antiarrepentimiento, la ventana de Overton. Usted la puede buscar en internet y investigar ventana de Overton. Así. ¿Sí? No vayan a poner ventana de Roberton. Entonces, acá viene la turbación. Esto es lo que vamos a hablar hoy, de la turbación. Entonces, vamos a ir, espero en el Señor que pueda tener esa gracia, ¿verdad? Para enseñarle esto. En una Biblia que es la LBD, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 2 dice: no se alteren, ni se turben, hermanos, si llega a sus oídos el rumor de que el día del Señor ya llegó. ¿Por qué el Señor nos da este consejo? Nosotros los seres humanos somos dados, hermanos, a dejarnos llevar por rumores. ¿Sí o no? Nos alarmamos. A veces con cosas que son ciertas y a veces con cosas que no son ciertas. ¿O no? ¿No le ha pasado a usted? A mí sí me ha pasado. Que me alarmo por algo y digo, santo Dios, ¿ahora qué voy a hacer? Olga. Y voy rápido con ella. Y ya cuando platicamos las cosas, investigamos bien, nos damos cuenta que era un rumor. Entonces, el Señor nos dice: no se alteren, ni se turben. Ahora vamos a ver, si oyen hablar de individuos que han tenido visiones. O sea que en este tiempo, hermano, va a venir gente que van a decir: yo tuve una visión, tuve un sueño, y Dios me dijo, y Dios me habló, que ya estamos en la gran tribulación. Cuidado. Dice: si oyen hablar de individuos que han tenido visiones o que han recibido mensaje de Dios acerca de esto. ¿De qué? De la gran tribulación, del día del Señor, que ya llegó. O sea, que anden diciendo pues que ya Cristo no vino pues, sino que estamos en la gran tribulación. O si les hablan de alguna que otra carta que podamos haber enviado al respecto, ¿qué dice? No lo crean. Pero entonces, ¿qué vamos a creer, pastor? Vamos a creer en su palabra, en la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a creer en el Señor, vamos a esperar en el Señor y vamos a prepararnos. Si estamos preparados, no hay ningún problema, porque si el Señor viene, seguro nos vamos. ¿Entienden? Entonces, pasemos a lo. ¿Qué es una turbación? ¿Qué es turbación? Primero, es alterar el orden. La turbación, hermanos, tiene el propósito de alterar el orden, el desarrollo, el curso o el estado natural de algo. En el caso de una persona, generalmente es alterado el ánimo, su alma se altera, ¿entienden? Y le causa confusión. Una turbación, hermanos, es algo que va a alterar el orden en cualquier lugar, en una iglesia, en la sociedad, en una institución, en una familia, y va a alterar el orden, el desarrollo, el curso, el estado natural que tenía. De manera, hermanos, que ya cuando se habla de una persona, esa persona, su alma se altera, se agita, se aflige.
y le causa confusión. Confusión, no piensa en nada, lo único que piensa es lo que está sintiendo en ese momento y no lo analiza, sino que esa turbación la lleva o lo lleva aparte de confundirse, a actuar de manera equivocada. Por eso, ¿verdad? Por eso todo lo que nosotros en este tiempo, hermanos, oigamos, veamos, mantengamos la calma. O aunque esté temblando, aunque se esté hundiendo la tierra, usted mantenga la calma, confiando en el Señor. Porque si no vamos a morir, ponen una noticia ahí, hermano, que se está acercando un agujero negro hacia la tierra. Los que saben qué cosa es un agujero negro, esa es, digamos así, que es como algo que absorbe todo lo que entra ahí, lo absorbe y desaparece. Quién sabe si sale en otra dimensión o en otro mundo, no sé, no sabemos. Pero los agujeros negros son investigados por los científicos. Entonces, cuando lo ponen ahí en las noticias o en Facebook, entonces alguien pone y dice, ¿y para qué nos avisan? Ni modo que corramos. ¿Para dónde vamos a correr? Porque si eso es cierto y así funcionan esos agujeros negros, entonces la Tierra va a ser absorbida pero bueno, esas son cosas que pueden alterar el orden y pueden confundir a la gente. Amén, hermano. Ahora, en el caso de un grupo de personas, además del ánimo, el orden establecido también es dañado. La turbación, hermanos, hace que no se respeten el orden que hay dentro del hogar, dentro de la iglesia, en el gobierno. Por eso pues hoy estamos viendo mucha turbación, ¿verdad? Gente que, hermanos, no respeta, por ejemplo, a la presidenta. Y en ello, hermanos, hay muchos cristianos. Y nosotros no debemos entrar en eso. Porque el orden establecido, hermanos, es dañado. El feminismo, ¿qué cosa hace el feminismo, hermanos? Que eso es una turbación. El feminismo está enseñando que no hay que respetar la autoridad del varón. Y fíjense lo que hacen estas señoras. Van y rompen, hermanos, monumentos, queman negocios, asaltan prácticamente negocios, tiendas, y rayan y torretean palacios y todo ese tipo de cosas. Es ¿cómo le digo? Es una manera de estar en contra del orden que Dios estableció, porque todo aquel que se opone a la autoridad, a Dios se opone o a Dios resiste. ¿Sí me entienden? Claro que la autoridad, el que tiene autoridad o el que la tiene, hermano, debe saber aplicarla con amor. En el caso de los padres y de los esposos, tenemos autoridad, le guste a la mujer o no le guste, porque Dios así lo hizo, así lo puso. Bueno, entonces de acá se deriva la palabra turba, hermanos, que es una muchedumbre de gente. Una turba es una muchedumbre de gente. Una turba es una multitud de gente. Es una comunidad de gente que se encuentra, hermanos, confundida. Esa gente que hacen turbas y que salen en marchas, hermanos, como la que salió de Honduras, ¿se acuerdan? Desde Honduras hasta Estados Unidos, esos vinieron haciendo desmanes, ¿sí? Vinieron haciendo un montón de cosas, hermanos, turbando a su camino, porque las turbas turban a otros. Entonces, esa gente venía confundida y desordenada, y esa gente también es fácilmente manipulada. Por eso es que el Señor nos habla de este tema,
para que nosotros no seamos confundidos, no nos desordenen, ¿verdad? Porque ahorita el grito de moda es: no tienes que respetar a la autoridad. Tú le puedes gritar a tu marido y pegarle si es posible. Al pastor no ni lo tomes en cuenta. Tú eres autoritaria, tú eres, ¿cómo se llama? Tú puedes hacer lo que tú quieras. Y sí es cierto, usted puede hacer lo que quiera. Pero si usted ya reconoció autoridad, pues debe obedecer. Pero en el tiempo que estamos viviendo hay un desorden. Y al no hacer eso, hermano, que le estoy comentando, la gente es manipulada. Porque el que no obedece a Dios, hermanos, de alguna manera le va a obedecer al diablo. Porque no hay puntos medios. No, hermano, yo ni a Dios, pero tampoco al diablo. No, el Señor dijo: el que no es conmigo, contra mí es. No hay punto neutro, no hay punto muerto. Ok, entonces a la turbación le precede el miedo. O sea que, o bien al miedo le precede la turbación. Cuando hay turbación, lo que sigue, hermano, perdón, ahí está mal. Cuando hay turbación, lo que le sigue es el miedo, el temor. ¿O cómo lo ve usted? Es lo que viene. El miedo es lo que se ha estado manejando en nuestra sociedad. Miedo. Pero nosotros, hermanos, no debemos tener miedo. Pero sí debemos tener una actitud prudente. No tengamos miedo, ¿verdad?, al COVID. Pero sí vamos a ponernos nuestra mascarilla, nuestro gel, ¿verdad? Y si usted tiene algún problemita así pues hágase la prueba del COVID para descartar. Pero no se haga el valiente. Dice: a mí no me... yo ya le comenté lo que pasó con un familiar y que pues lamentablemente a veces, fíjense cómo son las cosas, se va analizando, a veces los padres tenemos la responsabilidad de eso. Porque los padres de este muchacho tenían o tienen ese pensamiento, yo no sé si todavía, pero ese pensamiento de que Dios me va a sanar y yo no voy al doctor. O sea, está bien, confío en Dios, creo en Dios, tengo la confianza totalmente en Dios, pero el Señor dejó la medicina, la ciencia, así que voy a recurrir a Él. Y eso no es incredulidad. Y ayer platicando con un muchacho, otro doctor, me decía: yo no ni me he vacunado, ni me voy a vacunar. Yo ya le dije lo que él diga, así. Bueno, no nos vamos a poner a discutir por eso, ¿verdad? Cada quien. Pero el consejo es, hermano, tome una actitud prudente. Pastor, yo no me quiero vacunar. Bueno, ese ya es su derecho, ¿verdad? Usted tiene su manera de pensar y es respetable. Pero si me pregunta: pastor, ¿usted qué dice? ¿Me vacuno o no me vacuno? Bueno, yo ya me vacuné y se me quedan pegadas las cosas. Bueno, dicen que se quedan pegados ¿cómo se llama? Los celulares en el brazo y todo eso. Pura mentira, mano. Cosa que la gente inventa. Por eso pues estamos hablando de que no nos dejemos turbar. ¿Entiendes? No nos dejemos engañar o alarmar. Hasta en el Facebook pusieron gente, ¿ves?, que se ponían aquí una cuchara, un tenedor, un plato, no sé qué más. Hay celulares y aquí se les quedaban pegados. Y lo ve uno y dice: ya poco. A veces es cierto, ya nada. Ya rompí un celular por ¿Cuál es el origen de las turbaciones? Bueno, lo voy a poner así de manera general para que usted lo vea. El origen de las turbaciones: la incredulidad. Cuando una persona es turbada, por la incredulidad, por el miedo, por los afanes de la vida, o sea, el exceso de ocupaciones,
la mala fama, el ser engañado, la incertidumbre por conflictos, la incertidumbre por sueños que tuvieron, el oír con una mala actitud, las evidencias proféticas, hermanos, pero sin el conocimiento debido y sin la actitud correcta. Las manifestaciones sobrenaturales, ahí dice manifestaciones sobrenaturales. Entonces, desobediencia. Estas son algunas de los orígenes de dónde viene la turbación. ¿Por qué una persona se vuelve un receptor de la turbación? ¿Entiendes? Cuando una persona es turbada, cuando una persona es alarmista y alarmada. Entonces, esto es importante. Lo voy a explicar ahora, hermanos, parte por parte, ¿verdad? Si alguien ya lo vio, ya lo anotó. Si no, no hay problema, ahorita lo puede anotar. Comenzamos. La incredulidad. San Juan capítulo 14, verso 1. Dice: no se turbe vuestro corazón. Y entonces dice: creéis en Dios, creed también en mí. Este verso aparentemente no habla del origen de la turbación. Pero el Señor dice: no se turbe vuestro corazón. Que no haya turbación. Porque no se dice haya, sino haya. No haya turbación. Y para que no haya, ¿qué tienes que tener? Fe. Entonces, si no tiene fe, ¿qué pasa? Va a haber turbación. Una persona alarmada, una persona preocupada, una persona afligida, no tiene fe. O si tiene, la tiene muy, es una fe, una feita. Una fe pequeña, pues. De manera que esa fe no la pone en práctica. La tiene como si fuera un adorno. ¿Sí me entienden? Sí me expliqué con este texto. Crean en Dios y crean en mí, dijo el Señor. Si crees en Dios, cree también en mí. Y no se va a turbar tu corazón. Pero si no creemos en Dios, ni creemos en Jesucristo, ¿qué pasa? Nos vamos a turbar. Cualquier cosa, todo lo que digan en las noticias, lo que diga Laura de América, lo que digan, si Villa Zurita ya murió, si Villa Oropesa o lo que digan pues en Noti9, en Tabasco, en esos periódicos que la leche sus periódicos desde la portada están mal. Bueno, entonces mire, la incredulidad, el miedo. San Juan 14, 27, el Señor dice: la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Quién es el que da la paz, hermano? Cristo Jesús. La paz os dejo, mi paz le doy. Y hace esa referencia de mi paz, porque hay paz también en el mundo. Dice: yo no os la doy como el mundo la da. ¿Qué es para el mundo la paz? Para el mundo la paz es ausencia de conflictos. Pero para el cristiano, hermanos, la paz es a pesar de los conflictos. O sea que aunque haya problemas y enfermedades y otras cosas, hermanos, usted y yo debemos tener paz. ¿Cuál paz? ¿La que da el mundo o la que da Cristo? La que da Cristo. ¿Sabe por qué mucha gente se ha ido, ha muerto en medio del COVID? Porque pierden ¿cómo se llama? La tranquilidad. Se desesperan. Y es que es desesperante, hermano. Es que eso de que no pueda respirar, que nada más ya siente que se te tapa todo. Ahí se requiere, hermano, estar en calma y decir:
si ya me toca, Señor, ahí estoy. Y si me vas a dar la vida, también aquí estoy. Si vivimos, como dice el canto, el texto, para Él vivimos. Y si morimos, pues para Él morimos. De todas maneras, en algún momento nos tenemos que ir de acá. Pero tenemos que pedir y tener la paz que Cristo da. Decía el apóstol, yo fuimos a visitar a un enfermo que estaba ya en un cáncer terminal, y ahí en la cama nosotros llegamos para animarlo, dice. Pero cuando salimos de ahí salimos animados nosotros, dice, porque ese hombre nos empezó a decir: hermanos, sigan adelante, el Señor está con ustedes, yo ya he terminado mi carrera, pero estoy confiando en el Señor. Y tenía cáncer, hermano, se estaba muriendo. Eso a mí me recuerda a aquella finadita Tonila, la hermana Auralia la conoció, creo, ¿verdad? Que, hermano, se estaba muriendo la hermana Tonila. Era una mujer, pues, cristiana, y ahí donde estaba en su cama empezó a cantar: más allá del sol, más allá del sol, pero fuerte. Pero así como iba, se le fue como si le fueran bajando volumen al estéreo. Así se fue cantando el hermano. Como muere en la cigarra. De verdad, la hermana así murió cantando, hermano. Está tremendo eso. Entonces, mire, no se turbe vuestro corazón, su alma. Dice, ni tenga miedo. ¿Qué cosa debemos tener entonces? Paz. La paz de Cristo. Esta paz de Cristo va por encima de la paz del mundo. Esa paz de Cristo nos ayuda a enfrentar la turbación, y esa paz de Cristo nos ayuda a vencer el miedo. Fíjese qué tremendo. Pero otro origen, hermanos, ocuparse afanosamente. El afán, hermanos, es estar ocupado en tantas cosas. En tantas cosas. Lucas 10:41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Marta tenía una hermana que se llamaba María. Cuando Jesús llegaba ahí donde estaba la casa de María y de Marta, la gente llegaba a escuchar el discipulado que Jesús les daba. Y hermanos, en todo eso, por cierto, Lázaro era hermano de ellas. Lázaro no estaba en los discipulados, ¿ves? No sé qué hacía, se iba. La cosa es que Lázaro después le da al Señor una experiencia con la muerte, ¿verdad? Y entonces cuando ya después, ahora sí ya no se pierde el discipulado. Pero Marta, hermano, cuando Jesús llegaba, Marta se metía en la cocina. Llegó el Señor y empezaba a hacer comida, empezaba a hacer bebida, tal vez hasta un pastel le hacía al Señor. Ella estaba arreglando todo, preparando todo. Ella estaba preocupada porque la casa estuviera limpia. Y está bien, porque hubiera, ¿cómo se llaman esos? Que se dan, que hubieran pastelitos o que hubiera algo para degustar, ¿verdad? Bocadillo o algo. El caso es, hermanos, que Marta estaba ocupada, mientras que María, la hermana de Marta, se sentaba, hermano, y escuchaba el mensaje, la enseñanza. Y cuando Marta ve a María, le da coraje. ¿Cómo hace posible que yo acá estoy ocupadísima y Marta está sentada allá abriéndola, escuchando al Señor? Pero resulta, hermano, que cuando les va a decir: Señor, ¿no te das cuenta? ¿No te molesta que María está sentada ahí? Si fuera tabasqueña le he dicho: ¿no te das cuenta, Señor, que está sentadota ahí y no me ayuda en nada? Entonces resulta que el Señor le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Esta Marta se parece a mucha gente
que dice, es que hoy no puedo ir al templo, hoy no puedo, hoy tengo otras cosas que voy a hacer, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. El pastor tiene que entender, él porque no hace nada, ¿verdad? Pero esta es Marta, ¿cómo está Marta? Afanada, tiene muchas cosas que hacer y ese que hacer la tiene turbada, afligida. Mientras que María está sentada gozándose con la enseñanza, hermanos, del Señor. Y le dijo el Señor, a Marta ha preferido la mejor parte y no se le va a quitar, no se la voy a quitar. Perdón, a María, perdón. María prefirió lo mejor. Tomó la prioridad, porque hay prioridades, hermano, ¿verdad? Y tenemos que hacer un orden de prioridades para no turbarnos. ¿Entiendes? Ok. Sí, Marta, no, ok, la hermana Galida, está muy bueno ese comentario, dice, no se organizaba. De manera que a la mera hora que venía el Señor, que era la hora del estudio, ella estaba ocupada. Pero antes de eso lo había ayudado a María para que entre las dos le hicieran rápido y se sentaran a los dos. Sí, pero a la mera hora, pues ahí hay otro punto muy bueno, ¿eh? A la mera hora de la enseñanza, la prioridad era Jesús y su palabra. Esa era la prioridad. Como a veces nos dice el patrón, vamos a echar un montón a los 5 camiones para verlos rápido y no vayamos rápido. Anda, eso también ya le vamos a tener que decir a María. Pero sí, hermano, fíjense que sí. Entonces, el afán, hermanos, también turba. Ahora, la mala fama. Génesis 34:30. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví. Jacob era el papá de estos dos muchachos. Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. En el contexto de este texto, hermanos, ¿qué estaba pasando? Jacob tenía una hija. Y esa hija, hermanos, un día se echó a andar, pues, salió con las jóvenes de aquel lugar. Y hermanos, y entonces la vio un muchacho que era el príncipe de aquel lugar. ¿Y sabe qué hizo? Que la violó. Y los hermanos se indignaron, pues, Simeón y Leví. Y le dijeron al rey, porque el príncipe se enamoró de esa muchacha. Chécame ahí, mija, por favor. Génesis 34:30. El nombre Dina, gracias. Es que tiene nombre así como de camioneta, Dina. Y entonces, ¿qué pasó con ella, hermano? Que el príncipe se enamora de ella y luego de que se enamora la va a pedir en matrimonio. Y aparentemente, los hermanos de Dina aceptan, pero con una condición, que todo ese pueblo, los varones, se circunciden. Y entonces aceptan y se circuncidan, hermano. Y no sé si fue al tercer día o el día en que tenían más dolor por causa de esa operación que se hace, hermano. Entonces se juntaron ellos y sus hermanos y fueron y atacaron a ese pueblo y mataron a todos los varones. O sea que el pacto que hicieron, hermano, lo pisotearon. Y Jacob se indignó, se molestó. Por eso le dice, me habéis turbado con hacerme abominable. O sea que Jacob se turbó, se preocupó, se afligió. ¿Qué voy a hacer ahora? Porque cuando alguien está afligido, hermanos, cuando alguien está turbado, ¿verdad? Porque ya ahora va a tener mala fama. ¿Y cómo es que dicen por ahí? Cría fama y
y acuéstate a dormir. Ya no hagas nada, todo el mundo va a andar hablando de ti, que eres así, que eres acá, que eres allá. Porque la mala fama, hermanos, ay, Padre. A veces yo digo que la mala fama, la gente cuando habla de uno, en lugar de darle a uno buena fama, le da a uno mala fama, ¿no? Ese es tremendo, vieras cómo es. Y al rato vienen y te preguntan, ¿es cierto que usted es? Porque como que en lugar de ahuyentarte a la gente, te la acercan más. Entonces aquí, hermanos, turbaron a Jacob. Y en la turbación él empezó a pensar, me va a pasar esto, me va a pasar aquello, se van a levantar los cananeos, me tienen ya ahora, me abominan, pues me detestan. Y dice, y se van a juntar contra mí, me van a atacar, me van a destruir a mí, a mi familia. Porque, hermanos, a veces, si nosotros no tenemos control sobre la aflicción, sobre la turbación, podemos empezar a pensar lo peor. Lo peor. Ser engañado. ¿Se acuerdan de cuando Esaú le vendió la primogenitura a Jacob? Este es algo que honestamente yo no había puesto atención ahí, pero no puse la cita. Pero dice, Isaac quedó profundamente turbado cuando se da cuenta que no había bendecido a Esaú, porque para él era a Esaú que había bendecido, pero Jacob se había disfrazado pues de Esaú, se había puesto, ¿cómo se llama? La piel de una oveja. Y entonces Isaac lo bendijo a él, Isaac bendijo a Jacob, pero Jacob, o más bien Isaac, no era a él que lo iba a bendecir, sino era a su hermano Esaú, que era el primogénito. Pero ahí se estaba cumpliendo algo profético. Lo cierto es que cuando Isaac se da cuenta que no había bendecido a Esaú, dice, Isaac quedó profundamente turbado. La Biblia, lenguaje sencillo, dice que temblaba de pies a cabeza. ¿Alguna vez le ha agarrado algún temblor, hermano, porque ha tenido una mala noticia? O la voz. Cuando usted está afligido o está turbado, como dijo Fari, ¿verdad? Dice Fari. Fari cuando lo mandan a hacer algo y no quiere hacerlo, dice que le tiembla la voz así, pero lo hace de travesura. Pero a veces, hermano, yo recuerdo que cuando yo me ponía al rojo vivo, hermano, la voz me temblaba, por eso casi no hablaba. Y yo pues ya bravo no hablaba, porque tiembla la voz. Y este hombre temblaba de pies a cabeza y exclamó, ¿quién ha sido entonces el que cazó una presa y me la trajo? Yo la comí antes que tú llegaras, lo bendije y quedará bendecido. ¿A quién bendije pues? ¿A quién le di pues la bendición? Pero él estaba turbado, temblaba. Entonces nosotros debemos tener cuidado. Eso, mucha gente por una turbación quedan enfermos y vienen enfermedades que comienzan en el alma y afectan el cuerpo. Por eso el Señor dice, no se alarmen, no se turben, mantengan la calma, tengan paz. La incertidumbre por conflictos, cuando no sabemos qué va a pasar, porque tenemos conflictos. Por ejemplo, en este caso, hermano, habían dos hombres, uno era el copero y otro era el panadero del rey, del faraón, y habían sido metidos a la cárcel. Y en aquel tiempo, los que eran culpables, y en este tiempo también en algunos países, los que eran culpables, hermano, los ahorcaban. Y los que eran inocentes los volvían a poner en su trabajo. Entonces, hermanos,
Génesis 4:6 en la Biblia Yuneman dice que José, Génesis 46, ando tú, no, el Señor reprende eso. Génesis 46 dice, y entró a ellos de mañana José y violes, o sea, los vio y estaban, pues los habían acusado de algo, hermano. Al copero y al panadero los habían acusado de que estaban procurando matar al rey. Pues ellos eran los que le daban la comida, pues, y el que le llevaba la copa, y los acusaron de que estaban que procuraban matar al rey, y los mandaron a meter preso. Estaban turbados. Y esto también, hermanos, aquí podríamos aplicar lo que habían perdido su chamba. No había trabajo. Y si no hay trabajo, ¿qué no hay, hermano? No hay billete. Y si no hay billete, y si no hay comida, no hay fuerza. Y si no hay fuerza, entonces, hermanos, ¿sí o no? Cuando dice, ¿quién sabe qué va a pasar? ¿Quién sabe qué va a pasar en este nuevo, ahora que ya salió y no ganó mi partido? Porque hay gente que piensa que por el partido que está, ya Dios no lo va a bendecir. No conoce gente así. Híjole, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si después de 6 años, cuando salga este presidente, vamos a volver? Hermano, antes de este presidente y antes de los otros presidentes, usted y yo comíamos y bebíamos, y teníamos casa, teníamos familia, porque no depende de ellos, dependemos de Dios. Claro, debemos orar por ellos para vivir quieta y reposadamente, para que hagan un buen trabajo como presidentes, gobernadores, ¿me entienden? Pero nosotros, nuestra confianza debe estar ¿en quién, hermano? En Dios. ¿Saben que ese texto que dice, maldito el hombre que confía en el hombre? Ese no se refiere, hermanos, a confiar en, vamos a suponer, en el ministro. No aplica ahí, sino que dice, maldito el hombre espiritual, que confía en el ántropo, o sea, en el hombre carnal. Gloria a Dios por el nuevo presidente que va a haber, ¿verdad? Pero si no es cristiano y ponemos nuestra confianza en el hombre, nuestra confianza debe estar en Cristo, ¿verdad? ¿O no? Oremos por él para que no haga lo mismo, ¿verdad? De alguna manera, el presidente que entre nosotros tenemos que trabajar. Claro. Como decía el que estaba, el que le fueron a decir, ganamos. Y tú estás pues, entendieron al ganaron ellos, porque ellos son los que van para arriba, son los que van a ganar sus 80, 100 mil pesos mensuales. ¿Y tú qué ganaste si tú no estás ni en la nómina? Ponte a trabajar eso, porque así trabajando es como vas a ganar. Entonces, hermanos, nosotros, aparte de trabajar, hay que confiar en el Señor. Amén. Entonces, la turbación, ¿qué les turbaba? Ellos estaban turbados porque decían, ¿y ahora cómo vamos a mantener nuestra familia? ¿Y si me muero? ¿Y si en esta acusación me matan? Y sí, uno de ellos murió, el otro fue restaurado. Entonces la incertidumbre, hermano, la incertidumbre por sueños. No sé usted, hermano, pero a veces hay sueños que te dejan pensativo. Dice Génesis 41:8 que el faraón, y amaneció y turbóse su alma, porque lo que se turba, hermanos, es nuestra alma. Y envió y llamó a todos los intérpretes de Egipto y a todos los sabios de él, y refirióles Faraón el sueño, y no había quien lo interpretase a Faraón. Entonces, nosotros debemos, mire, hermanos, sí, a veces Dios tiene un propósito, ¿verdad? Pero si Dios nos dio un sueño
y ese sueño nos está turbando y nos quitó la paz y ya ni sabemos en qué pensar, entonces hay que dudar si ese sueño viene de Dios. Si me está quitando la paz, tal vez venga de otro lugar y no de Dios. ¿Entiendes? Sí, vamos a poner el hombre que sueña que su mujer lo está engañando con otro. Soñé que tú me engañabas con otro y agarra a la mujer y la golpea por un sueño. A mí se me hace que tú me andas engañando. Y hermano, ¿y qué pasó con eso? Está turbado. Le turbó. Le afectó. ¿Qué será? Ya le anda revisando el celular y le anda revisando, hermano, para ver si a lo mejor le anda engañando o lo anda engañando. Pero eso turba, hermano. A muchos les trae turbaciones. Oír con mala actitud. Aquí está tremendo, hermano. Porque Marcos 6:20 dice, porque Herodes temía a Juan. ¿Quién era Herodes, hermano? Era una autoridad. Juan, ¿quién era? Juan el Bautista. Y dice, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo. Esa palabra perplejo es turbado. Herodes oía el mensaje de Juan, y cuando lo oía, hermanos, se quedaba turbado. Y cuando lo voy a ver a las otras versiones, hay versiones que dicen que el mensaje de Juan le inquietaba. El mensaje de Juan hasta le molestaba. El mensaje de Juan, hermanos, dice que cuando lo escuchaba no sabía qué hacer. ¿Sabe por qué? Porque Juan le decía a Herodes, no te conviene tener de amante a la mujer de tu hermano. Así le decía. Es pecado lo que estás haciendo. Y le hablaba duro, hermano. Pero dice pero le escuchaba de buena gana. Le gustaba escucharlo. Pero dice, no, a mí no, hoy no me gustó el mensaje. Hoy de plano me tiró Juan duro. Porque a veces, hermanos, el mensaje, no sé si usted alguna vez dice, ese mensaje, a mí se me hace que me lo tiró a mí el pastor. A mí se me hace que lo dijo por mí. Pero es que la verdad, hermano, ¿a quién le estoy predicando? Sí, es a usted que le estoy predicando, ¿verdad? Y a veces no es tan bonito. Pero yo pienso, hermano, que a veces nosotros tenemos que analizar lo que nos dice el Señor por medio del ministro, por medio del pastor, y analizarlo y decir, pues sí, Señor, tienes razón. Como dice mi pastor, háblame, Señor, aunque sea para regañarme, pero háblame, ¿verdad? Para que yo haga tu voluntad. Entonces, hermanos, hay que oír, pero hay que oír con buena actitud. Cuando oímos con mala actitud, hermanos, el mensaje nos turba, nos molesta, nos incomoda. Amén. Las evidencias proféticas, hermano, cuando no tenemos una preparación, y cuando no, preparación me refiero espiritual y en el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando empiezan a pasar cosas que la Biblia dice, entonces hay gente que se turba, porque como no está preparado, no está enseñado, y no tienen la actitud correcta. Estas dos cosas son importantes. Estar preparándonos cada día en oración, hermanos, y estudiando la palabra del Señor, y tener la actitud que Dios nos pide que tengamos ante las evidencias proféticas, ante las evidencias de lo que está ocurriendo. Dice Mateo 24:6, perdón. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Qué dice?
mirad que no os turbéis. Pero ¿cómo no me voy a turbar si tiran una bomba atómica aquí en Punto acá, ahí en el Santiaguito? Hermano, ¿qué va a pasar? Pero si es que dicen que ya Israel está en guerra con otro país, es el fin del mundo, ya se va a acabar el mundo. Tranquilo, dice el Señor, oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Entonces, hermanos, quiere decir que por el oído también, aparte de que entra la fe, porque dice la Biblia, ¿cómo dice la Biblia acerca de la fe? Que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra del Señor. Pero si lo único que oímos es pura noticia, yo le voy a decir honestamente, yo ya no veo noticias. A veces la pongo, pero ya empiezan a decir y a veces ni tiene sentido la noticia que dan ahora. Y cuando empiezan ya con noticias, a mí me gusta más mejor National, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? National Geographic. Me gusta cómo es el mundo animal, que es menos salvaje que el mundo humano. Pero dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Pero dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Entiendes? Entonces, hermano, no se turbe, todo esto es necesario que pase. Tiene que pasar para que se cumplan las profecías, pero aún no es el fin, tranquilo. ¿Entiendes? Y luego acá hay otro texto parecido, Marcos 13:17. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Es parecido, nada más anoten la cita. Marcos 13:17. Manifestaciones sobrenaturales. Ya estamos llegando a Pénjamo, hermano. Las manifestaciones sobrenaturales, que también, hermanos, si no hay una preparación y no hay las actitudes correctas, las manifestaciones sobrenaturales nos pueden turbar. Mire, Mateo 2:3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén también se turbó. ¿Qué pasa aquí, hermano? En el contexto, ¿qué es lo que sucedió aquí? ¿Sabe? Los reyes del oriente pasaron preguntando, ¿dónde es que van a ser el rey? El rey, dijo Herodes, sí, el rey soy yo. Si el rey soy yo, y se turbó. ¿Pero por qué se turbó? Porque, hermanos, Herodes había hecho una mezcla entre religión y política. Oiga lo que le estoy diciendo. Herodes había mezclado la religión con la política. Herodes, hermanos, ayudaba a los sacerdotes. Mire, Herodes representa a los políticos, al gobierno, y Jerusalén representa a la iglesia. Entonces, la iglesia y el gobierno, hermanos, como dijo Benito Juárez, cada quien por su lado. No, eso no lo dijo Benito Juárez, pero así, eso fue lo que hizo. ¿Qué hizo Benito Juárez? Separó la religión del Estado. Sí, pero ahora, hermano, ya no son nada más los políticos los que buscan a los pastores. Ahora son los pastores buscando a los políticos para ver si les dan dinero, si le dan arena, si le dan cemento, si le dan tejas, ¿para qué, hermano? ¿A cambio de qué? Como dijo la canción. ¿Te acuerdas todavía? Nos acordamos, dirían los. Hermano, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué creen ustedes? Del voto, hermano.
Mucha gente, hermano, en las iglesias, pastor, ¿por qué no vamos a pedirle ¿cómo se llama? Al candidato? Pero si ese todavía es candidato, todavía no es del gobierno. Pero a Herodes había hecho una mezcla, hermano. Pero si la iglesia le pertenece a Dios, nosotros tenemos que depender de Dios. ¿Sí me explico? No hacer compromisos con el mundo. Hermano, Israel hizo compromiso con Egipto. Hizo compromiso con Babilonia. Y cuando el Señor mandaba a los profetas, hermano, le decía: por cuanto confiaste en Egipto o confiaste en Babilonia, se van a volver contra ti y van a ser tus peores enemigos. Y hermano, los profetas, el Señor les hablaba porque a Dios no le agradaba, hermanos, ningún tipo de mezcla entre gobierno y su iglesia, que en ese tiempo era Israel. Ahora, la turbación, hermano, los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Eran manifestaciones sobrenaturales, el Señor caminando sobre las aguas, y ellos, hermanos, su incredulidad, pues, se turbaban, no creían en los milagros y se turbaron. Voy a ir un poco más rápido, hermano, para terminar con estos puntos. Acá también dice Marcos 6:50, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tres cosas: cuando está alguien turbado, tenga ánimo, recobre el ánimo, no se siga desanimando al grado de que llegue a la depresión. Ay, hermano, es que estoy afligido, es que ya no aguanto. La depresión, hermanos, es un grado muy avanzado del desánimo, ¿sí? Enfermizo prácticamente. Tenga ánimo, tened ánimo. ¿Alguna vez se ha desanimado, hermana Margarita? Sí, que dice: ay, no tiene caso, no tiene sentido, ¿para qué avanzar? ¿Para qué seguir? No, hermano, tenga ánimo, porque si nos desanimamos, si nos desinflamos, ya. Dice, hay un texto que dice que si nuestra alma, hermanos, se desanima, ¿quién nos va a poder otra vez a fortalecer, animar? Tenemos que mantener el ánimo. ¿Cómo? Confiando en el Señor. Él dice: yo soy. Cuando el Señor dice yo soy, hermanos, aquí hay un mensaje tremendo. Ya hemos hablado acerca del gran yo soy. El Señor está diciendo: yo soy el pan de vida. ¿Tienes hambre? Yo soy el pan de vida. ¿Tienes sed? Yo soy el agua de la vida. ¿Estás perdido? Yo soy la puerta. ¿Qué más? Yo soy el camino. No sabes qué hacer, estás confundido. Yo soy la verdad. ¿Qué otra cosa? Siente que te estás muriendo. Yo soy la vida. ¿Qué otra cosa más? Ayúdenme, ustedes saben. Están perdidos tus hijos. Yo soy el Salvador del mundo. Yo soy. Si alguien está turbado y luego dice: no temáis, no tengan miedo. Es normal que venga el temor, hermano, pero no lo mantenga ahí. Ya nada más me quedan estas dos. Y todos estaban fuera de sí, turbados. Lucas 9:43. Asombrados, atónitos, maravillados de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. Entonces, las manifestaciones sobrenaturales, hermanos, pueden turbar también a la gente. ¿Sí? Ok. Ya entendió. Y por último, la desobediencia. Deuteronomio 28:28. Jehová te herirá con locura. Si vemos el contexto de esto, el Señor le está diciendo: si no me obedecen, si no guardan mis mandamientos, si no hacen caso a mis palabras, dice: Jehová te herirá con locura. Fíjense que esta locura, el jueves o el viernes, hablamos que es insensatez.
Te va a herir con locura. Vas a hacer cosas sin sentido. Con ceguera. Pero dice también, y turbación de espíritu. Hermano, es triste, pero la verdad, la desobediencia, hermano, trae tristeza. Trae una aflicción. No sé, pero en el verdadero cristiano, el que de verdad dice, yo sí quiero servirle a Dios, pero le he fallado mucho. Y me duele. Me siento mal por haber desobedecido, o porque tengo cosas que no he podido arreglar, pero las quiero arreglar. Entonces, hermano, tengamos cuidado con la turbación. Esto van a ser lo que voy a hablar esta semana, nada más se lo voy a poner aquí. No en la semana, sino mañana, si Dios lo permite, es lo que voy a estar hablando, las consecuencias de la turbación. Sí, ahí se lo voy a dejar. Yo quiero invitarle, hermanos, a orar. El Señor nos dice en su palabra, póngase de pie, mi hermano. Voy a ver, ya se me perdió. Vamos a orar, hermano. Pero antes de ello quiero decirle que necesitamos nosotros mantener la paz, ¿verdad? Paz, aunque usted acá en su corazón sienta que pum, 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 y hermano se siente turbado o turbada, usted mantenga la paz, la calma. Ayúdame aquí con el cel. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor su paz. Padre, en el nombre de Jesús,